Estás escuchando Radio Transmítelo de Centinela Online. A continuación te presentamos el análisis de Los tres legados de Alcohólicos Anónimos y la mayoría de edad, donde dos personas analizan este importante tema. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Alcohólicos Anónimos, usando como guía este libro, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Un material súper interesante, la verdad. Nos da una mirada desde adentro. Exacto. Y nos vamos a centrar en un momento que parece crucial. La Convención de San Luis, allá por 1955. Ahí es cuando AA dice, bueno, ya somos mayores de edad. Sí, ese es el punto de quiebre, digamos. Vamos a ver qué significó eso, cómo se armaron sus famosos tres legados: recuperación, unidad y servicio. Y también el papel de gente que no era alcohólica, pero que fue clave. Sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Y vital para entender cómo arrancó todo. Entonces, la idea es ver cómo AA fue cambiando, cuáles son sus bases y por qué esa convención fue tan importante, ¿no? Cuando dijeron, listo, nos hacemos cargo nosotros. Exactamente. Empecemos por ahí, por San Luis. Imaginemos 1955, 20 años de AA, casi 5,000 personas ahí. Uf, debió ser fuerte. Totalmente. Fue un momento simbólico, pero también muy práctico. Ahí la comunidad entera dijo, estamos listos. Listos para manejar nuestros propios asuntos. Y los fundadores, los pioneros, como que entregaron el mando, ¿no? Entregaron esos tres legados. Formalmente sí. Recuperación, unidad y servicio. Pasaron a ser responsabilidad de toda la comunidad representada en ese momento. Fue un acto de confianza enorme. Y para los que estaban ahí, debe haber sido como ver toda la película. La historia, cómo nacieron los pasos, el libro grande. Claro, las tradiciones que salieron de problemas reales, en la expansión por el mundo, todo eso se puso sobre la mesa. Y esa idea que a mí me llama la atención, que AA no fue como la idea genial de uno o dos. Exacto. Ahí quedó claro que fue más bien una suma de muchas cosas, muchas influencias, mucha gente metiendo el hombro, alcohólicos y no alcohólicos. Y bueno, para muchos, con una ayuda espiritual, ¿no? Hablemos de eso, de los amigos no alcohólicos. Suena raro, ¿no? Que una organización tan específica necesitara tanto apoyo externo al principio. Pero fue vital, ¿eh? Pensá en los comienzos. Nadie conocía a AA, o peor, desconfiaban. Claro. Entonces, que médicos respetados, curas influyentes, profesionales, que dieran la cara por ellos, eso les dio una credibilidad indispensable. En San Luis estuvo, por ejemplo, el Dr. Tibut, un psiquiatra, que al principio no entendía cómo se recuperaban pacientes que él daba por perdidos. Exacto, y terminó siendo un gran defensor de AA en el mundo médico. Desde el 39, mucho tiempo. También mencionan al Dr. Bauer, de la Asociación Médica Americana, y al padre Dowling, un jesuita. Bill W., el cofundador, dice que conocerlo fue, bueno, una experiencia muy fuerte para él. Sí, habla de una gracia especial. Pero fíjate el doctor Samuel Shoemaker. Ah, sí, ese nombre aparece mucho. Es que Bill W. lo dice clarito. Silkworth, otro médico, les explicó la enfermedad, pero Shoemaker les dio las herramientas, digamos. Les enseñó qué hacer. Principios espirituales prácticos venidos de los grupos Oxford. Eso mismo, pero adaptados, AA no era un grupo Oxford. Tomaron lo que servía. Mirarse a uno mismo, admitir errores, reparar daños, ayudar a otros. Cosas universales, en realidad. O sea que esa validación de médicos, curas, abogados como Bernard Smith, que fue el primer presidente no alcohólico de la Junta de Servicios, eso abrió puertas. Sin duda. Rompió muchas barreras de escepticismo. Y muestra algo interesante, ¿no? La humildad. Médicos reconociendo que aprendían de AA incluso de un carnicero miembro. Es fuerte eso. Sí, esa apertura a recibir ayuda de donde viniera fue, bueno, fundamental. Y no solo los famosos, Gente como Winard Richardson conectando a Bill con Rockefeller, o las primeras secretarias como Ruth Hawk, todos fueron piezas clave. Bien. Y esto nos lleva a los pilares internos de AA, los tres legados. Empecemos por el primero. Recuperación. El libro se enfoca mucho en la experiencia de Bill W. Claro,
porque su historia tiene todos los elementos, ¿viste? Esa mezcla de querer ser el número uno y sentirse inseguro. El alcohol como la solución mágica al principio. El éxito en Wall Street, la caída terrible, la desesperación. Exacto. Y ahí aparece su amigo Evite. Que le cuenta de esos principios simples de los grupos Oxford. Autoexamen, admitir defectos, enmendar, ayudar, conectar con un poder superior. Como cada uno lo conciba. Eso es clave también. Fundamental. Y casi al mismo tiempo está el Dr. Silkworth diciéndole, mira, esto es una obsesión mental y además una alergia física. Esa combinación es potente. Totalmente. No era solo falta de voluntad, ni solo un tema médico, ni solo espiritual. Era todo junto. Y A integró eso desde el vamos. La recuperación implicaba rendirse ante el alcohol, el primer paso, abrirse a una ayuda más grande, aunque fuera como un experimento, segundo y tercer paso. Ujú. Y después ponerse en acción con una guía espiritual práctica. Tocar fondo era el principio, pero reconocer esa doble naturaleza de la enfermedad y conectar con otro que entendía, eso era lo que cambiaba las cosas. Exacto, la identificación. Y esa necesidad de conectar lleva a Akron, Ohio, al encuentro con el Dr. Bob. Es increíble pensar que Bill W., sintiendo que estaba por caer de nuevo, buscó a otro alcohólico para salvarse el mismo. Tal cual. Esa llamada medio a ciegas, buscando en directorios de iglesias, contactando a Henrietta Seiberling, que justo conocía al Dr. Bob. Pura casualidad aparente. Y la charla inicial, donde Bill le cuenta lo de Silkworth, la obsesión más alergia, y a Bob, que era médico, eso le hizo clic. Sí, compartieron sus historias, se dio esa conexión profunda. Este tipo sabe de lo que hablo. El último trago del Dr. Bob, 10 de junio de 1935. Como el día D de AA, ¿no? Y lo primerito que hacen es buscar a otro para ayudar, Bill D., el número 3. El paso 12 en acción desde el minuto 0. Pero fíjate, no solo para ayudar al otro, sino porque necesitaban hacerlo para mantenerse sobrios ellos. Claro, eso es algo que a veces no se entiende bien de AA. El servicio te ayuda a vos, tanto o más que al otro. Y bueno, no hay que olvidar a la gente que ayudó ahí mismo, como Henrietta Seiberling o la hermana Ignacia en el hospital de Akron. Ella y el Dr. Bob ayudaron a miles. La recuperación individual necesitaba ese entorno de apoyo. Pero claro, una cosa es la recuperación de uno y otra es mantener juntos a un montón de alcohólicos recién sobrios, con personalidades fuertes. Ahí entra el segundo legado, unidad. Justamente. Empezaron a crecer y, bueno, surgieron los problemas típicos de cualquier grupo humano, pero potenciados. Peleas por quién mandaba, por la plata, por quién podía entrar y quién no. Cómo usar el nombre AA, las relaciones públicas. Me imagino el lío cuando salió ese artículo famoso de Jack Alexander en 1941 y se llenó de gente nueva. Un caos. Y de ese caos, de esos dolores de crecimiento, nacieron las 12 tradiciones. No las inventó nadie en un escritorio. Salieron de la experiencia, de los errores. Son guías para sobrevivir como grupo. Lecciones aprendidas a la fuerza, decías. La primera, el bienestar común es lo primero. Si el grupo no sobrevive, nadie se recupera. Exacto. O la segunda, la autoridad final no es un jefe, es la conciencia de grupo. El libro cuenta cuando Bill W. rechazó un buen trabajo en un hospital porque el grupo de Nueva York sintió que eso de profesionalizar el paso 12 no iba. Los líderes son servidores, no gobiernan. Y la tercera, que ahora parece tan simple, el único requisito es querer dejar de beber. Pero costó llegar ahí, ¿no? Antes había muchas reglas. Muchísimas. Al final se impuso la idea más inclusiva. Si vos decís que sos miembro, sos miembro. Punto. Otras tradiciones importantes. La autonomía de cada grupo, cuarta, pero sin afectar a otros grupos o a AA entera. El propósito primordial único. Llevar el mensaje al que sufre. Quinta. Y la sexta, clave. No meterse en otras causas. No prestar el nombre de AA. Aprendieron de otros grupos que fracasaron por eso. Como los washingtonianos, sí. La séptima también es muy AA, la autosuficiencia. Nada de grandes donaciones de afuera. Se financian ellos mismos, con lo que ponen los miembros voluntariamente.
una especie de pobreza corporativa autoimpuesta. Qué fuerte eso. Protege mucho, me imagino. Muchísimo, de influencias, de peleas por plata. Y la octava también es sutil. El trabajo de ayudar a otro alcohólico, paso 12, es siempre voluntario, gratis. Pero si alguien trabaja en la oficina de AA o en algo relacionado, sí puede cobrar, siempre que no se aproveche de ser miembro. Separa el núcleo espiritual del trabajo necesario. Entiendo. Y después, las que hablan de organizarse lo menos posible, novena. No opinar de política ni nada externo, décima. Pero la 11 y la 12, sobre atraer en vez de promocionar, y el anonimato personal en público. Esas parecen el corazón de la identidad pública de AA. Totalmente. Son como un escudo contra el ego, contra usar el nombre para beneficio propio. El libro cuenta las tentaciones que tuvieron al principio con la fama. Gente que quería ser estrella de AA, propuestas de radio. Claro. El anonimato es protección, pero también humildad en acción. El ejemplo del Dr. Bob, que no quiso ni homenajes después de muerto, es muy gráfico. La unidad se sostiene sobre estas tradiciones que cuidan al grupo y así cuidan el lugar donde la gente se recupera. Y eso nos deja con el tercer legado, servicio. Si la recuperación es la meta y la unidad el escudo, el servicio es como el motor, la acción. ¿Qué entra ahí? Todo lo que ayude a llevar el mensaje, desde ir a hablar con alguien que está mal, el corazón del paso 12, hasta servir el café en una reunión, imprimir un folleto, atender el teléfono, tener una oficina local que coordine. O la Oficina de Servicios Generales, OSG, que sirve a todos, o la revista, el Grapevine. Exacto, el Grapevine, que lo llaman el espejo mensual de AA. Todo eso es servicio. ¿Y esa estructura de servicio, cómo se armó? ¿Fue planeado? Para nada. Fue surgiendo por necesidad. Primero, en los grupos. Necesitaban un secretario, un tesorero. Después, en las ciudades grandes. Hizo falta una oficina, intergrupo, para coordinar quién iba a ver a quién, atender llamadas, organizar visitas a hospitales. Y luego algo más grande, ¿no? Para cosas que un grupo o una ciudad no podían hacer. Claro, ahí nació la necesidad de una oficina central, la OSG, para publicar el libro grande, que fue clave para unificar el mensaje, para contestar cartas de todo el país y después del mundo, para manejar las relaciones públicas con cuidado, siguiendo las tradiciones. El libro cuenta unas historias de expansión buenísimas, gente que se mudaba y arrancaba un grupo de cero. Earl T. en Chicago, Archie T. en Detroit. Sí, o Irwin M., un vendedor que iba sembrando grupos por el sur. La llegada a Canadá, los inicios difíciles en Noruega, en Australia. 2 años para que agarrara un grupo estable ahí. Increíble. Y hasta un capitán de barco llevando el mensaje en sus viajes. Esas historias muestran cómo el servicio, el simple hecho de llevar el mensaje, fue el motor del crecimiento. Y también el trabajo en cárceles como San Quintín o en hospitales psiquiátricos. Lo que se ve es que la estructura siempre se creó para apoyar ese objetivo principal de llevar el mensaje. Y para que esa estructura no se fuera de las manos, digamos, o no perdiera el rumbo, ahí entra la Conferencia de Servicios Generales. Precisamente. La conferencia es como el cerebro colectivo, la forma en que la conciencia de grupo de toda la comunidad puede guiar a las entidades de servicio, la OSG, el Grapevine, la Junta de Custodios. Asegura que la base, los grupos, sigan teniendo la última palabra. El libro hasta explica cómo eligen a los delegados, tratando de evitar la politiquería interna. Y volvemos a San Luis, 1955, el momento cumbre. Se vota y se aprueba pasarle toda la responsabilidad, la custodia de los 3 legados, a la propia comunidad a través de esa conferencia. Fue un acto de una visión tremenda de los fundadores y los pioneros. Soltar el control para asegurar que AA pudiera seguir sin ellos, adaptarse, continuar. Crearon una estructura para perdurar, guiada por las tradiciones y por esa conciencia colectiva. Bill W. usó la metáfora de los padres confiando en sus hijos adultos. Entonces, resumiendo un poco todo esto, vimos el camino desde 2 tipos desesperados a una comunidad mundial. Vimos ese momento clave en San Luis donde AA dijo, ya crecimos. Y entendimos cómo se conectan la recuperación de cada uno, la unidad del grupo gracias a las tradiciones y el servicio como motor. Y vimos que no fueron solo los miembros, que hubo amigos afuera que fueron cruciales. Es la historia de una comunidad que aprendió haciendo,
basada en principios espirituales muy prácticos, muy de la vida real, y con ese centro que no cambia, un alcohólico ayudando a otro. La humildad, reconocer los errores, poner el bien común primero, eso se ve todo el tiempo. Me llama la atención lo que dice el libro sobre mantenerse enfocados solo en el alcoholismo. Resistieron la tentación de querer arreglar todo, ¿no? Aunque sus ideas las tomaron muchos otros grupos después. Sí, es una atención interesante. Ese foco les dio mucha fuerza, pero es verdad que los principios demostraron servir para otras cosas también. Prácticos y honestidad, la unidad basada en compartir la experiencia y en principios que protejan al grupo, el servicio como forma de crecer uno mismo y ayudar. ¿Cómo podrían resonar esas ideas en otros lugares donde la gente busca comunidad, cambio, soluciones a problemas profundos? Da para pensar, sí. Son principios bastante universales en el fondo. Bueno, algo para seguir explorando. Muchísimas gracias por esta charla tan profunda sobre Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Gracias a vos. Un placer. Y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.